La respuesta europea a esto, y vemos que Alemania intenta posicionarse como la principal partidaria de Trump, parece basarse en la esperanza de que esta obediencia respecto a Irán sea recompensada con una implicación más profunda de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, y también en que Estados Unidos no haga concesiones hacia la paz en Ucrania. Mientras tanto, el Reino Unido y Francia buscan ahora entrar en la guerra de una manera más directa. Y todo esto, por supuesto, se produce en el contexto de que Macron sostiene que la razón por la que necesitan más armas nucleares es que para que Francia esté segura, debe ser temida, al igual que Europa. Deben ser temidos. Este es el camino hacia la seguridad. ¿Cómo se puede entender esto? Es muy diferente del proyecto de paz que enseñaba a los estudiantes hace solo 15 o 20 años. Sí, Europa ha perdido por completo toda identidad y todo sentido. Diría que al igual que la ONU está muriendo ahora mismo, el proyecto de la Unión Europea no está logrando consolidarse en términos de autonomía estratégica. El proyecto europeo se está desmoronando como vasallo de Estados Unidos. Tenemos el liderazgo más débil en Europa en generaciones, especialmente en Alemania. Y Alemania es clave para el proyecto europeo. Si piensas en los cancilleres alemanes, he conocido a varios de ellos. Piensa en Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder o Merkel. Eran personalidades. También eran personas decentes. Entendían los intereses alemanes, pero también comprendían la idea de Europa como un objetivo de paz tras siglos de devastadoras guerras europeas. Los dos últimos cancilleres alemanes se han apartado de este enfoque. Scholz fue simplemente el canciller más débil, una completa nulidad. La gente decía que Estados Unidos tenía algo contra él, que había sido sobornado de una forma u otra. No tengo ni idea de si eso es cierto. Y con Merz, uno tiene la sensación de que, oh, Dios mío, este hombre quiere una vuelta al militarismo alemán. Podría ser menos educado, pero cuando miras a Merz, ves a alguien que parece no saber nada de la historia moderna. Es beligerante, ignorante, una mezcla de servilismo hacia Estados Unidos por un lado y de belicismo por el otro, completamente incoherente y sin actuar en lo más mínimo en interés de Europa ni de Alemania. No entiende su trabajo, lamento decirlo. Su tarea el primer día debería haber sido levantar el teléfono y llamar a su homólogo en Rusia, el presidente Putin, para empezar a hablar de esta relación vital entre Alemania y Rusia. Evitar un desastre y construir algún tipo de seguridad colectiva en el continente. No ha movido un dedo, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza que ese es su trabajo. Así que, entre la locura de Trump y la servidumbre de Europa, es realmente una escena extraordinariamente deprimente. Estuve en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, después de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán, y allí estaban los embajadores europeos, uno tras otro, el mismo día en que Estados Unidos e Israel habían atacado a Irán. Todos ellos reprendían a Irán, la mayoría sin siquiera mencionar el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. No te puedes imaginar, Glenn, lo surrealista que resulta. Me sentí especialmente perturbado y desconcertado por el embajador danés. Dinamarca es un país que podría ser invadido por Estados Unidos en cualquier momento, con una probabilidad muy, muy alta. Estados Unidos declarará que Groenlandia es suya por motivos de seguridad nacional. Atentos a ese asunto, básicamente ya está en marcha. Así que uno podría pensar que Dinamarca tendría alguna noción de que el derecho internacional podría ser importante, porque algún día irán llorando al mundo. Mirad lo injusto que es el emperador Donald con nosotros. Nos está quitando nuestro territorio. Pero allí estaba la embajadora danesa, despotricando por completo contra Irán sin mencionar nada sobre la guerra que Israel y Estados Unidos habían iniciado contra Irán. Me acerqué a ella después para expresarle mi preocupación por esto, pero me miró, se dio la vuelta y se marchó.
No quieren implicarse, no quieren mantener una conversación. Pero la naturaleza patética de todo esto es realmente algo triste para Europa. Is really something sad for Europe to simply, completely Alinearse de forma simple y completa con la locura estadounidense-israelí es algo que no habrías imaginado de Schuman o Monet o de los otros arquitectos de Europa, personas que sabían lo que había significado la Segunda Guerra Mundial y que aspiraban a evitar una tercera. Ellos habrían actuado de otra manera, al igual que generaciones de líderes europeos. De nuevo, ya fuera Willy Brandt, Helmut Kohl, de Gaulle o Mitterrand, habrías tenido una idea completamente distinta. Una Europa que es Europa, heredera de miles de años de civilización, que sabe unas cuantas cosas, que ha visto la guerra y desea la paz. Pero esto no es en absoluto lo que vemos. Tenemos a von der Leyen, tenemos a Merz. Es increíble lo que está ocurriendo ahora, cómo se ha derrumbado este proyecto. Y por eso estamos en los primeros días de la Tercera Guerra Mundial, porque nadie tiene el sentido común en este momento para decirle al emperador Donald que esto no es una buena idea. Bueno, no solo se está volviendo más belicista, sino que también vemos, como en muchas guerras, que el Estado de Derecho se debilita. Quiero preguntar, ¿cómo ves que se está debilitando el Estado de Derecho y la división de poderes? Porque de nuevo, a diferencia de Europa continental, Estados Unidos tiene fuertes tradiciones de democracia y separación de poderes. Pregunto porque la democracia y la libertad no suelen prosperar en tiempos de guerra. Como vimos durante la Guerra Fría, tampoco fue una buena época para el liberalismo. En tiempos de amenazas externas, los gobiernos suelen desarrollar tendencias autoritarias. Y llevamos ya más de una década así. Pasamos del Russiagate a la guerra de Ucrania, y ahora tenemos la guerra económica con China. Ninguna de estas cosas se detiene realmente, simplemente se acumulan unas sobre otras. Y ahora, por supuesto, Oriente Medio está en llamas. En estas condiciones, cabría esperar que el Estado se debilitara. Desde luego, veo que eso también está ocurriendo en Europa. Hemos visto al SPI sancionar a sus propios ciudadanos. Cualquier disidencia o crítica a las guerras del gobierno se trata esencialmente como, bueno, entonces estás con el enemigo y serás castigado en consecuencia. Pero ¿cómo lo ves en Estados Unidos? Porque si allí se acaba el juego en cuanto al Estado de Derecho, no augura nada bueno para Europa. Creo que en Estados Unidos la política exterior ha estado en manos de la CIA como principal responsable durante muchas décadas. Y la CIA resulta conveniente porque puede operar completamente en secreto. Funciona a través de una red de las llamadas agencias de inteligencia, pero en realidad no son agencias de inteligencia, son ejércitos fuera de los libros contables. Esto ha sido así durante muchas décadas, especialmente en el caso de un gobierno estadounidense cuya política exterior es esencialmente una política imperial de elección y cambio de regímenes. Trump simplemente dice en voz alta, y de una forma más disparatada tengo que decir, lo que ha sido durante mucho tiempo la política estadounidense. Trump, por quien es psicológicamente, dice que elegirá al próximo líder supremo de Irán. Bien, eso resulta bastante sorprendente. Por supuesto, tengo que añadir que ningún líder europeo murmura una palabra sobre que esto sea en absoluto extraño, que sea una buena manera de hacer que una guerra escale y continúe hasta acabar con todos nosotros. Ni un solo líder europeo se rasca la cabeza para decir, oh, ese es nuestro aliado diciendo las cosas más absurdas que uno pueda imaginar. No, no lo dicen. Pero en cualquier caso, esa mentalidad podrías pensar que es un poco rara. Pero recuerda, la CIA siempre ha tenido esa mentalidad. Y en 1953, sin escrutinio público, sin explicación, Estados Unidos decidió quién dirigiría Irán. Instalaron el sistema de Estado policial que derrocó a un gobierno democrático en 1953, y Estados Unidos respaldó ese Estado policial hasta 1979, cuando aquí el pueblo se rebeló contra él,
mientras el líder de ese estado policial moría de cáncer. De ahí surgió en primer lugar la revolución iraní de 1979, no de la nada, sino de un estado policial impuesto por Estados Unidos. Si miras por todo el mundo, incluso en Europa, verás que Estados Unidos impone gobiernos a su conveniencia. Eso significa que el Estado de Derecho en Estados Unidos, cuando se trata de política exterior, siempre ha sido una fachada. Me parece algo muy destacable. Creo que es muy importante que los historiadores y analistas reflexionen sobre el famoso discurso de despedida de Dwight D. Eisenhower, quien fue el comandante supremo aliado, el máximo general de Estados Unidos y presidente desde enero de 1953 hasta enero de 1961. En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, advirtió célebremente sobre el complejo militar industrial. Deberíamos entender el mensaje de despedida de otra manera. Understand that farewell message in a different way. What Eisenhower was saying to the American people is Lo que Eisenhower estaba diciendo al pueblo estadounidense es que eso ya había ocurrido. Ya era un estado militar. Las instituciones del gobierno ya habían sido debilitadas de forma fundamental. Creo, Glenn, y sin desviarnos demasiado, que las pruebas son bastante abrumadoras de que la CIA mató a Kennedy en 1963. Y no lo digo como una afirmación extravagante, ni como una teoría de la conspiración, ni nada por el estilo. Lo digo en un sentido explicativo. Ningún presidente estadounidense desde Kennedy se ha enfrentado al estado de seguridad. Johnson revirtió todas las iniciativas de paz de Kennedy, y todos los presidentes desde entonces han seguido esencialmente la agenda del estado de seguridad de Estados Unidos, incluido Trump, y personas agradables como Obama, que llegó al poder y luego supervisó varias operaciones de cambio de régimen. Y Obama pensó, sí, yo elegiré quién dirige Siria, yo elegiré quién dirige Libia. No lo expresaron así, tenían modales. Trump no tiene modales, Trump tiene grandiosidad, pero era lo mismo. Obama y su adjunta, que ahora es mi colega Victoria Nuland, y Hillary Clinton, también mi colega en la Universidad de Columbia, y lo digo con interés, decidieron quién dirigiría Ucrania, ¿verdad? En febrero, o probablemente a finales de enero de 2014, los rusos interceptaron a Victoria Nuland en una llamada telefónica, en una línea abierta con el embajador estadounidense, hablando literalmente sobre quién dirigiría Ucrania. Y ella eligió a un hombre llamado Yatsenyuk, que se convirtió en el líder tras el golpe. Así que cuando Trump dice, yo elegiré quién será el líder supremo, suena descabellado, y lo es. Y es un paso hacia la Tercera Guerra Mundial. Pero también es el comportamiento de Estados Unidos, simplemente la parte normalmente no dicha de su comportamiento. Así que, por desgracia, no estoy muy impresionado con los llamados controles y equilibrios del sistema estadounidense, ni con la Constitución. Hemos tenido un Estado militar durante décadas. A menudo pienso que del mismo modo que la República Romana se convirtió en el Imperio Romano, la República de Estados Unidos se ha convertido en el Imperio de Estados Unidos. ¿Cuál es la fecha exacta en que eso ocurrió? En el discurso habitual, la gente señala la historia romana como una advertencia para Estados Unidos. No permitas que esto ocurra. Pero creo que es bastante discutible que no solo haya ocurrido, sino que ocurrió hace ya varias décadas. Y me pregunto si de haber estado en Roma en el 27 Anno-Sexta, cuando Augusto se declaró princeps, verbayam centur, vex pulmo inflexión. Whether we would have felt that was a dividing line. That's historians' dividing line, but there was still the Senate. Esa es la línea divisoria de los historiadores, pero aún existía el Senado. Los senadores todavía llevaban togas, todavía había cónsules. Parecía que las instituciones de la República Romana seguían intactas. Y tengo la sensación de que esta es la situación de Estados Unidos, que quizá la República estadounidense terminó en noviembre de 1963 con el asesinato de Kennedy. Desde entonces hemos estado en el imperio estadounidense. No lo sé, pero planteo la cuestión para decir que Trump es extravagante. Tiene esta personalidad de tríada oscura, de maquiavelismo extremo,
narcisismo maligno y psicopatía, lo cual podemos ver cuando muestra una absoluta falta de interés por quien está muriendo. No hay sentimiento alguno ahí. Así que sabemos que se trata de una experiencia psicológica muy inusual, pero está al mando de una máquina que ya existía. He's on top of a machine that already existed.